Buenas tardes. Voy a hablar un minuto, ni siquiera. Soy Valentín Roma, soy el director de la Berrena Centro de la Imagen. Pues quería dar la bienvenida a Pablo, a Mónica y a todos vosotros, por supuesto. Es un placer teneros aquí. Y es una gran satisfacción también para nosotros hacer este acto que, dejadme simplemente conectarlo, recordaos que ayer presentamos también una película que se llama Resistencias, arte y palabras para combatir la difamación política, que en su diferencia con esta presentación de hoy creo que tiene los dos actos creo que componen una situación, un panorama, un diagnóstico sobre qué está pasando con la información. La película de ayer produce Open Democracy, narra la experiencia, el exilio y la experiencia de difamación política, de persecución de 5 grandes activistas intelectuales en el contexto brasileiro por parte de Jair Bolsonaro. Si aquel acto que hicimos ayer y que de aquí a unos días yo creo que podréis consultar porque lo grabamos y lo colgamos en la red, igual que el de hoy, que podréis consultar un poquito más tarde, me parece que ahí tenemos un par de testimonios de qué es lo que está pasando en la esfera pública. Nada más os quería, insisto, agradecer. Es un placer ver a tanta gente en Virreina hoy y tanta gente amiga. Muchas gracias. Bé, a mi em fa molta il·lusió compartir amb tantes persones la veu del Pablo, que afortunadament no ha callat, per moltes raons. Una, perquè avui parlarem d'una qüestió que ens apassiona a tots, que és la veritat, intentar arribar a la veritat, que a vegades és molt difícil quan governa la mentida. I li comentaven al Pablo que ahir vaig compartir un acte amb Fermín Muguruza sobre un projecte meravellós que es diu Black is Belsa 2, Ainhoa, que us recomano que veieu la pel·lícula o la consumiu en versió còmic. I aquesta nit pensava, mira, demà compartiràs un acte amb el Pablo, avui amb el Fermín, i tenen en comú tots dos dues coses. Una, el què, el relat, com lluitem contra un relat que predomina a través del gran poder oligopòlic mediàtic, i el qui, 2 persones que s'han lliurat a defensar la seva veritat malgrat les dificultats que això té. En el cas de Pablo Iglesias, Pablo, amb una reparació, diguem, de la teva persona, de com el teu discurs, la teva vida s'ha vist afectada fins al límit. I, per tant, em fa molta il·lusió ser aquí amb tu. Medios i Cloacas és un llibre que, si no l'heu llegit ja, a través dels articles de Contexto i d'algunes entrevistes, crec que val molt la pena, perquè és això, no, Pablo? La veritat davant d'una mentida que estem normalitzant sistemàticament. Tu creus que la societat, en general, s'ha tornat més i més permeable a la mentida? És a dir, que realment s'ha aconseguit l'objectiu, que la mentida cala molt més, cala més ràpidament? Bueno, lo primero, muchísimas gracias, Mónica, por presentarme, por compararme con Fermín Muguruza, es un honor. Yo creo que él tiene que flipar más todavía. Yo creo que nunca pensó que le podían comparar con un ex vicepresidente del gobierno español. Gracias a Contexto, gracias a los anfitriones, gracias a compañeros, amigos, a toda la gente que estáis aquí. Por responder a la pregunta, claro que sí, claro que la mentira es eficaz. De hecho, es mucho más eficaz que la verdad. Tal es así que estas agencias de verificación de noticias que se han puesto de moda últimamente no pueden ni de lejos contrarrestar la eficacia ideológica que tienen las mentiras. Ahora mejor? Perdón. Se sent bé allà? Sí? Sí? Sí, ahora sí. Vale, gracias. Que no us el tapi. La
La clave para entender cómo funciona la mentira como mecanismo ideológico se explica en un chiste, en una viñeta que a lo mejor conocéis. Se ve a un señor que está viendo la televisión y su hija le dice: pero papá, ¿no ves que te están mintiendo? Y el señor responde: pero ¿cómo me van a estar mintiendo si dicen lo que yo pienso? Bueno, pues ese es el mecanismo fundamental a través del cual opera ideológicamente la mentira. La mentira no sirve para informar, la mentira no sirve para demostrar nada, la mentira sirve básicamente para confirmar una serie de intuiciones ideológicas que ya operan en la estructura ideológica de la sociedad. Esto lo explicó de maravilla en una conversación fascinante en un restaurante en Madrid Antonio García Ferreras al comisario Villarejo, cuando le decía: cuando nosotros les damos una hostia, les duele de cojones. ¿Qué es lo que estaba queriendo decir ahí? Cuando decía nosotros matamos a Moneder o cuando nosotros les damos una hostia. Estaba diciendo: nosotros somos una televisión con propietarios como Mauricio Casals, que está aquí, con propietarios de derechas, pero que es una televisión para gente de izquierdas, que ha logrado una credibilidad entre una audiencia de izquierdas, incluso fichando a periodistas de izquierdas que han hecho cosas muy valientes y muy sobresalientes, como Jordi Évole, se han ganado un prestigio. A partir de ahí, como nosotros trabajamos con un material ideológico determinado, nosotros podemos ser mucho más eficaces que la derecha a la hora de hacer que nuestras mentiras generen un consenso y una nueva realidad política. Es muy burdo esto que me está contando Eduardo Inda, yo no me lo creo, pero voy con ello porque estamos a un mes de las elecciones y el poder y la política funciona así. Esto no es algo menor, y Ferreras es un tipo muy inteligente y un visionario de la comunicación, es probablemente uno de los grandes periodistas del poder en España que entiende el paradigma Fox News. El paradigma Fox News se explica de maravilla en una peli sobre la vida, una serie sobre la vida de Roger Allies, The Loudest Voice, en la que explica la teoría de los hechos alternativos. Los hechos alternativos es una defensa sofisticada de la mentira. Los hechos no pueden ser alternativos, los hechos son los hechos. Y luego los hechos se pueden enfocar de manera diferente, con valores diferentes. Digamos que un desahucio se puede enfocar como un ataque a un derecho humano o un ataque al derecho a la vivienda o como la restitución de un bien de mercado a su legítimo propietario. Pero el hecho es el desahucio. El problema es que alguien te pueda contar que el desahucio no se ha producido. Eso es lo que empieza a normalizar Fox News. La teoría de los hechos alternativos. No hubo desahucio. El periodismo no consiste en enfocar el desahucio con una perspectiva conservadora o con una perspectiva progresista. Inventémonos un hecho nuevo. Porque si ese hecho nuevo que nos inventamos tiene efectos políticos y efectos ideológicos, este hecho nuevo es tan real como lo que realmente ha podido acontecer o ha podido ocurrir. Eso es lo que descubre Ferreras. ¿Qué importa que sea mentira, que tenga una cuenta en Granadinas donde Maduro le ingresa dinero? Yo tengo aquí una cosa que puedo sacar en pantalla y puedo tener a uno que titula por abajo Iglesias, Maduro, cuenta en Granadinas. Eso genera una realidad ideológica. La mayor parte de los ciudadanos del Estado español piensan que a Podemos lo financió Venezuela. Eso es más real que la propia realidad. ¿Qué es lo real? ¿Que lo piensa el 60% de la ciudadanía o la modesta verdad de que todas las denuncias fueron sistemáticamente archivadas? ¿Qué es lo real? ¿Que el 60% de la ciudadanía piense que el carnicero de las residencias de ancianos soy yo o que efectivamente las competencias fueran, en este caso, de Isabel Díaz Ayuso en Madrid? Y esto es algo que la derecha mediática entendió perfectamente desde hace mucho tiempo, pero que la progresía mediática ha empezado a entender también. Eso es lo que significa Ferreras. Por eso, el desprestigio de Ferreras es enormemente mayor al de cualquier periodista de derechas. La derecha mediática no tiene problemas con eso. O sea, a nadie le preocupa en la derecha que Vicente Vallés mienta o que Carlos Herrera mienta o que Eduardo Inda mienta. Pero la genialidad que habían construido con La Sexta es que habían sido capaces de vampirizar el significante periodismo hasta el punto de decirle más periodismo. Nosotros somos más periodistas que nadie. Lo que pone encima de la mesa ese audio es que efectivamente supuestos periodistas
comprometidos y que se llamaban a sí mismos progresistas estaban vendiendo la misma mierda, la mentira, la teoría de los hechos alternativos con una finalidad política inequívoca. Y claro que la mentira funciona, es lo que más funciona en política. Respecte a això, Pablo, tant a Euskal Herria com a Catalunya sabem el que és que es publiqui la mentida en portada com una eina política i no passi res. Per tant, podríem dir que ara som més a lluitar, perquè és evident que vosaltres heu conegut aquesta estratègia que s'ha aplicat aquí des de les clavegueres de l'Estat, que tu les has patides i que les ha patit l'independentisme i el relat de l'esquerra abertzale, etcètera. I, per tant, diguem que aquesta fabricació de la mentida o de l'ús dels mitjans de comunicació i del poder, de l'oligopoli dels mitjans de comunicació en els estats, perquè no oblidem que això que està passant a l'estat espanyol a nivell comunicatiu també passa en d'altres països. A Llatinoamèrica, en el llibre trobareu molts articles amb referències al que està passant a Xile i a d'altres països. Això està passant de manera sistemàtica. I és perquè el capitalisme, i és una idea que també sobrevola el llibre, ha construït una societat que és capaç d'assumir només allò del que li interessa al capitalisme que combregui. I aquest és el mecanisme a través del qual els mitjans de comunicació poden fer arribar a la realitat. Aquí hemos llegado como a la clave de lo que estamos discutiendo. Cuando a veces se pregunta quién va a ganar un debate entre dos candidatos, alguien piensa que va a ganar el debate el que prepare mejor el debate de los dos. El debate siempre lo gana el presentador, porque el presentador es el que decide los temas. Quien decide los temas ya define en un 80, en un 90% cuál es el resultado del debate. Cuando hablamos de la estructura de propiedad de los medios de comunicación, prácticamente nadie, ni siquiera en la izquierda, se ha atrevido a plantear esto como un problema democrático. La democracia es un movimiento histórico expropiatorio. Yo sé que esto es una palabra que muchos asesores de comunicación de la izquierda digan, coño, no digas expropiatorio, que vas a aparecer Hugo Chávez diciendo expropiese esa casita. Es un movimiento histórico expropiatorio. El sufragio era un privilegio de propietarios varones. ¿Qué es lo que significa la extensión del sufragio? La expropiación de ese privilegio y decir, no, aquí va a votar todo el mundo, y las mujeres también. Y eso es lo que significa la democracia. Aprender a leer y escribir era un privilegio de una minoría. ¿Qué es lo que significa la instauración de sistemas públicos de instrucción? Una expropiación de ese privilegio para convertirlo en un derecho de la mayoría. Y lo mismo se podría decir con el sistema sanitario y lo mismo se podría decir prácticamente con todo. Entonces resulta que tenemos sociedades formalmente democráticas en donde los ciudadanos, un ciudadano en Barcelona va a un colegio electoral y puede coger la papeleta de Vox, o puede coger la papeleta de la CUP, o puede coger la papeleta de Esquerra o dels Comuns o de cualquier formación política. Sin embargo, cuando enciendes la televisión o cuando vas al kiosco, esa pluralidad que existe en las opciones políticas que se presentan a las elecciones, que tampoco eso tendría por qué ser lo que representa todo lo que piensa la sociedad, ni de lejos existe. Y entonces resulta que si alguien dice, oiga, ¿no habría que hacer un proceso de democratización también en los medios de comunicación? Te dicen, tú eres un estalinista que lo que pretendes es amordazar a los periodistas. Es como dice usted eso. Yo creo que lo que amordazará a los periodistas en todo caso sea que trabajan en medios que sean propiedades de BlackRock, como es el caso de Mediaset, de A3 Media y del Grupo Prisa. ¿Se pueden permitir los periodistas que trabajan en estos medios escribir más de 3 o 4 artículos contra los intereses de los propietarios del medio? ¿Puede Telecinco hablar muy mal 5 o 6 veces de Berlusconi, que es el dueño de Telecinco? Entonces, ¿me va usted a contar que la libertad es que Berlusconi sea el dueño de 4 y Telecinco, donde trabajan Risto Mejide y Ana Rosa Quintana, que la libertad es que Planeta sea dueño de La Sexta y de Antena 3, o me va a contar usted que la libertad es que BlackRock o un señor de origen armenio sea el dueño del Grupo Prisa? Eso no es la libertad, al contrario. Eso es la privatización del derecho a la información que viene escrito en los textos constitucionales. Ahora bien, si usted es de izquierdas y usted dice esto, se acabaron los dúplex, se acabaron las entrevistas amables, se acabó las posibilidades que tiene usted de tener un buen resultado electoral. Porque esa es la gran estructura corrupta de los medios de comunicación. En eso, de nuevo, Ferreras era el puto amo.
el que era capaz de sentar en su tertulia a todo el mundo. Si tú quieres que te vaya bien en las próximas elecciones, llévate bien conmigo y no me toques las narices, porque entonces harás 4 dúplex a la semana, porque entonces te haremos una pieza informativa buena, porque el mediador entre tu propuesta política y la decisión de los ciudadanos eligiendo una papeleta u otra soy yo. Pero como te atrevas a decir que soy un corrupto, que estoy comprado o que soy propietario de BlackRock, entonces vas a ver tú de lo que somos capaces nosotros. Ese mecanismo corrupto, que funciona en España, funciona en muchísimos países. A mi entender, desafiar frontalmente ese mecanismo es condición de posibilidad de que a la izquierda le vaya bien en alguna parte. ¿Se pueden ganar elecciones con los medios de comunicación en contra? Sí. ¿Se puede gobernar durante 4 años con los medios de comunicación en contra? No. La acción sostenida de los medios de comunicación acaba con cualquier figura política. No hay figura política que pueda resistir el desgaste de una acción mediática concertada. ¿Esto qué significa? Y termino ya con esto. Hay que poner encima de la mesa el debate sobre los 3 tercios. ¿Esto qué significa? 1/3 de medios de comunicaciones para dar libertad a los ricos, para que los millonarios tengan la libertad de tener medios de comunicación, y hacemos trabajo ideológico para ver si conseguimos que algún millonario se haga de izquierdas. Buena suerte, alguno habrá. 1/3 de los medios de comunicación públicos, eso no quiere decir que los controle el partido del gobierno, pero que haya algún mecanismo en el que los representantes de la soberanía popular puedan establecer cuotas, porque para algo les han votado los ciudadanos. Y 1/3 de medios de comunicación comunitarios. Si el Grupo Planeta tiene derecho a tener una televisión, si la Iglesia Católica tiene derecho a tener una televisión, una estación de radio, ¿por qué los sindicatos, las asociaciones de vecinos, las organizaciones de la sociedad civil, como en la que está Mónica, no pueden tener derecho a tener medios de comunicación? Poner encima de la mesa ese debate democrático es decir que la democracia no puede parar en el sufragio, no puede parar en los servicios públicos, tiene que llegar también a los grandes mediadores del comportamiento político en nuestras sociedades, que son los medios. ¿Se van a resistir los medios? Sin duda. ¿Sus asalariados se van a resistir porque aunque cobren una mierda de sueldo van a defender los derechos de su patrón? Sin duda. Bueno, todos los cambios que se han producido en la historia en un sentido democrático han tenido enfrente resistencias enormes, también de gente a la que no le convenía defender los intereses que defendía. Però hi ha una qüestió important de les que has dit. Sobre la teoria dels 3 terços, que m'interessa a veure com ho veus. Els mitjans públics, que com sabeu, doncs, en general estan molt denostats, no? Perquè tenim la imatge que han aconseguit implementar els mitjans privats, de que els mitjans públics estan controlats políticament i que són els que són més vulnerables a la influència política. Des dels mitjans privats, sistemàticament es fa una campanya contra els mitjans públics per denostar-los a nivell de prestigi. I realment amb molta eficàcia, perquè quan tu mires les enquestes resulta que sí, que els mitjans públics tenen una imatge d'intervinguts políticament com si els mitjans privats no tinguessin influència política. I aquesta és la trampa en la que hem caigut, no? Perquè al final hem debilitat els mitjans públics comprant un discurs que interessava als mitjans privats i que al final aquests 2/3 ja n'hi ha un que està molt debilitat. I ara ho veiem amb Ràdio Televisió Espanyola, no? Per no entrar a parlar, evidentment, amb la Forta i amb la resta de la situació que tenen els mitjans públics. És a dir, un dels 3/3 ni els partits d'esquerres els han defensat amb prou força, no? Ese es el gran éxito de los medios de comunicación privados, pero de cualquier actor privado. La clave de cualquier actor privado para que le vaya bien es destrozar lo público. Si tú quieres que tu negocio de clínicas privadas te vaya bien, destroza los servicios públicos para que convenzas a la gente de que pagando 200 euros al mes les va a ir mejor. Lo mismo con las escuelas privadas. Lo que tienes que hacer es dejar sin recursos la escuela pública para que haya un montón de niños y niñas en situación de riesgo social que no tengan medios para que les atiendan, para que haya situaciones de violencia, para que los profesores y profesoras de la pública no tengan medios, y entonces los papás y las mamás de clase media o que aspiran a ser de clase media dicen yo me lo llevo al colegio concertado de curas en el 90% de los casos si estamos en Madrid porque me están dando un servicio mejor. En el caso de los medios de comunicación funciona exactamente igual, lo estábamos hablando antes. Llega el príncipe de las tinieblas, un señor que se llama Mauricio Casals, a hablar con la vicepresidenta de José Luis Rodríguez Zapatero, que es mi amigo, María Teresa Fernández de la Vega, a convencerle de que la televisión pública española tiene que entregarle el mercado publicitario al 100% a Atresmedia y a Telecinco. Esto es traición a la democracia.
Esto es entregarle todo el poder a las televisiones privadas. Esto es lo que ha ocurrido en los últimos años, degradar lo público hasta el extremo de que, bueno, pues incluso La Sexta se podía permitir ser una televisión más progresista y con más calidad en muchos casos que la propia televisión pública, pero con propietarios de derechas que cuando toca reventar una formación política que sí puede cambiar las cosas, pues es muy burdo, pero voy con ellos. Pero eso es un mecanismo universal de los actores privados. Por eso es tan importante no bajar en el discurso de deslegitimación de determinadas puertas giratorias. Ahora se está hablando de la ley de vivienda. Es absolutamente escandaloso que el jefe de la patronal de los propietarios inmobiliarios sea un antiguo ministro del Partido Socialista y alcalde de Barcelona como Joan Clos. Eso es inaceptable. Se le debería caer la cara de vergüenza al Partido Socialista. No se puede aceptar que exministros y exfiguras políticas aclaven de lobistas de empresas privadas defendiendo sus intereses, no por sus conocimientos sobre el área concreta en la que trabajan, sino básicamente por sus contactos en quien ejerce el poder político. Y eso se sigue normalizando. Bueno, pues creo que lo que implica hablar de la democracia es un desafío mucho más frontal frente a una serie de dinámicas de poder que son las que después permiten la involución democrática total con la llegada de la ultraderecha. Lo que estamos viendo que ocurre en Italia, con una señora que van a elegir presidenta del Consejo de Ministros que viene de un partido fundado por los herederos de Mussolini, lo podríamos estar viendo en el Estado español en cuestión de meses. Julian Assange, i aquí tu li dediques un article, no? Perquè a Julian Assange li han esbotzat la vida, li han destrossat la vida per haver fet pública una informació, seria un exemple de a vegades passen coses. A vegades hi ha gent que fa possible que passin coses. Julian Assange seria un d'aquests casos, malgrat tot el que ha sacrificat, al final hi ha coses que s'han sabut. I hi ha un moment en un dels teus articles a Contexto, del 4 de juliol d'aquest any, que dius Villarejo passarà a la història per moltes coses, però una d'elles serà la d'haver obert finestres fins fa poc inverosímil perquè els historiadors i per qualsevol que vulgui veure i entendre El oso de Gerardo, que estàs parlant de Gerardo TC, en acció. És a dir, hi ha un altre punt, crec que és en el pròleg, o no sé si és el Manu, però algú també posa en valor el fet que els àudios que s'han conegut han permès de veure que no era un cas aïllat. És a dir, no era un individu sol, per molt que aquest senyor, evidentment, ha comès, veurem, ara fins ara hem de dir presumptes delictes, perquè aquest senyor encara no té sentències a sobre, però formava part d'un sistema judicial, polític, mediàtic, en el que ell participava d'una manera coordinada. I això no s'hauria sabut si no ho hagués gravat tot. Villarejo es un personaje fascinante, probablemente el personaje más fascinante de los últimos 50 años de historia, porque lo grabó todo. Y por lo tanto creo que es un objeto de análisis informativo que hasta que se muera o lo maten es absolutamente crucial y relevante por lo que representa, porque no es normal que alguien, digamos, grabe todos los delitos que cometa y pueda, digamos, haber hecho un retrato al natural de cómo funciona el poder. Un Diógenes digital. Totalmente. Pero es que además revela algo muy interesante. Siempre hemos identificado la noción de cloaca como la manera en la que un Estado renuncia a su propia legalidad para enfrentarse a un enemigo. Esto ocurrió de manera clarísima con independentistas catalanes y vascos. El legal fue eso. Es decir, un Estado dice no voy a combatir a ETA con la legalidad, con los instrumentos del Estado de Derecho, con la acción de la policía, la Guardia Civil. No, vamos a contratar a mercenarios portugueses para que les asesinen. Es decir, vamos a practicar el terrorismo de Estado. En el caso de los independentistas catalanes ocurre también y en el caso de Podemos ocurre también. Pero aquí hay un elemento fascinante. Llega un momento en el que se dan cuenta, y esto es algo de los últimos años, que el mecanismo fundamental de renuncia a la propia legalidad no es tanto pegarte un tiro, como en el caso de los GAL, y ni siquiera es lograr armar una serie de pruebas que sirvan para condenarte y terminar en la cárcel, sino generar un discurso ideológico que asiente un relato a nivel social. Y en realidad, ¿qué es Villarejo? Villarejo es básicamente un operador periodístico. O sea, Villarejo es básicamente alguien que se encarga de fabricar mierda para destrozar reputaciones en los medios de comunicación. La clave de la libreta de Villarejo no es tanto los políticos con los que se reúne, sino los periodistas con los que se reúne.
Hubo durante unos días una actitud muy arrogante de quien decía, no, mi obligación profesional es reunirme con Villarejo. Si nadie cuestiona que tú te reúnas con Villarejo. El problema es que Villarejo está dirigiendo tu acción construyendo basura para destruir a figuras políticas. Ese es el elemento, la clave mediática fundamental para entender la estructura de cloacas. El problema de la estructura de cloacas no es solamente que haya unidades de policías patriotas entre nosotros notablemente inútiles. O sea, no lograron sobornar a ningún venezolano para que les diera información que sirviera para llevarnos a la cárcel. No lograron que el informe PISA tuviera la entidad suficiente para que un juez de derechas motivado dijera con esto puedo condenar a alguno de Podemos. Pero es igual. Sí, publicar es suficiente. Eso es, pero se dieron cuenta de qué más da si todo lo que nosotros ponemos encima de la mesa no sirve para condenar a Iglesias. Si sirve para que la mayor parte de la gente piense que tiene una cuenta en Granadinas, que tiene un sueldo vitalicio y que no sé qué, el efecto ya está conseguido. Y además sirve como una manera de amedrentar al que venga después. Tú métete con La Sexta, que te va a ir bien, candidato de izquierdas. Tú atrévete a decir determinadas cosas de los medios que vas a ver lo que te vamos a hacer. ¿Tú sabes lo que es tener ultraderechistas en la puerta de tu casa 8 meses? Pues si no quieres tenerlos, ya sabes que tu carril para ser de izquierdas es este. Puedes hablar de derechos sociales, puedes hablar de determinadas cosas, pero del poder no hables, porque el poder es politiqueo. Tú tienes que hablar de las cosas que no nos van a afectar a nosotros a la hora de seguir dominando la misma estructura de poder, que és la clave de lo que ocurre en el Estado. I, per tant, això funciona. Funciona perquè quan tu publiques una cosa just abans d'unes eleccions, o en el teu cas, no? Vas minant la reputació, i hi ha un moment en el llibre en què tu parles dels 7 anys d'experiència política, del que han significat, i de si una revolució més pausada, més silenciosa, no silenciosa, perquè en el teu cas tu ets hiperactiu en tots els sentits possibles de la paraula, però una revolució persistent, no? Acaba modificant les coses. Tu sempre sostens que els grans mitjans tenen molt de poder i que això té molt d'impacte, però les audiències ens van indicant que la gent més jove cada vegada consulta menys els grans mitjans i consulta més els mitjans digitals, no parlem només de xarxes socials, podcast, dels quals tu n'ets protagonista d'un d'ells i amb molta eficiència, però altres alternatives. Per tant, aquesta revolució més silenciosa, més persistent, és més eficient que la política? Quin balanç fas d'això? O sea, como 2 comentarios. Uno, que los medios de comunicación determinan la realidad. Un ejemplo que me contaban ayer de una amiga que tiene un familiar en el norte de Europa que le decía, oye, allí en España hay un problema enorme con la vivienda, con esto de las ocupaciones, ¿no? O sea, que te vas a comprar el pan y te ocupan la casa. Esto es una cosa que han logrado instalar los medios de comunicación a nivel internacional. La gente se cree que en España tú sales a comprar el pan o a cenar y vuelves a tu casa y hay un allanamiento de morada que se llama ocupación y que no puedes hacer nada y que pierdes la casa y que por lo tanto hay un problema de seguridad. Esto lo piensa muchísima gente y eso tiene que ver con la eficacia mediática de los medios de comunicación. Que ahora hay, digamos, más elementos para disputar la hegemonía de los medios de comunicación tradicionales, la prensa escrita y la televisión, es verdad, pero mucho ojo. Yo me acuerdo hace 20 años, aquí, cuando hablábamos del movimiento antiglobalización, nos alucinaba Internet. Y pensábamos que Internet era una promesa democrática que iba a permitir la interactuación entre ciudadanos y representantes y que el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones iba a democratizarlo todo. Y ahora tenemos, bueno, pues que Twitter es un infierno tóxico y que el espacio de desarrollo de las fake news y de funcionamiento de la extrema derecha tiene que ver con nuevas tecnologías que funcionan a partir de las dinámicas de sesgo. Y sabemos que las elecciones del Brexit en el Reino Unido tuvieron que ver con el trabajo de Cambridge Analytica utilizando un sistema de Big Data para la segmentación de mensajes. Es decir, que el hecho de que cualquiera con 4 duros y unos teléfonos móviles se pueda hacer un podcast no quiere decir que esto vaya a ser necesariamente tan fácil. Y aún así, los grandes medios de comunicación, aunque no son lo mismo que eran en el pasado, siguen siendo actores determinantes para configurar
lo que piensa la gente. De hecho, las redes sociales en realidad son comentarios de lo que dice la televisión. Es verdad que luego pueden condicionar lo que ocurre en la televisión y es verdad que en cada vivienda ahora no es como los que crecimos en los 80, pues que todo el mundo veía 3x4, después Heidi y después a las 2 horas de cole por la tarde. O sea, ahora puede haber como muchos dispositivos donde cada persona, en función de sus gustos culturales, su edad, no sé qué, puede consumir cosas diferentes. Pero los grandes medios siguen siendo muy importantes y o se reequilibra esa correlación de fuerzas o será enormemente difícil. Yo creo que uno de los elementos claves para entender la historia política y social de Cataluña en los últimos 40 años es TV3. O sea, TV3 no quiso ser lo que el Estado español quería que fueran las televisiones autonómicas, televisiones de gastronomía y de folclore popular de las regiones. Quiso ser una televisión moderna, que disputara además con Televisión Española la calidad de los servicios, de los profesionales, los estilos, y eso es determinante para que haya un ecosistema mediático y cultural completamente distinto aquí del que puede existir en otros lugares del Estado. La televisión, jo crec que le queden dècades todavía de ser crucial. Però mira, si això fos veritat del tot, que és parcialment veritat, i tu mires el control, jo ahir em revisava les audiències dels mitjans de comunicació, A3 Media i Mediaset, que són els dos grans grups mediàtics, acumulen en aquests moments, aquest mes passat, comptant, tots els canals de A3 Media i Mediaset acumulen el 48% de l'audiència de tot Catalunya. Els mitjans de comunicació que depenen de la corporació estan en un 16 i Televisió Espanyola està en un 11. D'acord? Si vosaltres sumeu això, veureu que hi ha un 16% d'audiència que consumeix els canals de la corporació i feu les fragmentacions que correspon pels canals temàtics que tenen molt poca audiència. Si això fos veritat i la influència de la televisió fos tan clara com que hi ha un 80% o un 70% de consum televisiu de televisions que bàsicament estan en mans de l'oligopoli mediàtic espanyol, els resultats electorals no es correspondrien i no es corresponen. Si l'Esquerra Abertzale, que és en aquests moments una força en alça a Euskal Herria, que no té mitjans on pugui expressar-se perquè no té sistema mediàtic, no es correspon amb els resultats electorals que tenen. Per tant, això no és tan així ja, Pablo, no és tan així. És a dir, hi ha mecanismes pels quals la gent es forma opinions que van més enllà del que diu la teoria de l'agulla hipodèrmica que es van dir des de fa molt temps, de dir, les televisions acaben influint. I tu ho has viscut també, vull dir, tu estaries aniquilat del tot i no ho estàs. Pero bastante chamuscadito, sí. O sea, creo que el fenómeno político nuestro fue un fenómeno de la televisión. O sea, Podemos funcionó porque yo salía en muchas teles y lanzamos una candidatura electoral con una circunscripción muy rara, que son las elecciones europeas, donde se pueden hacer experimentos que en otro tipo de elecciones no se pueden hacer, y lo hicimos muy rápido, o sea, fue un blitz. Però el 15M va ser molt important perquè va construir un horitzó de revolució social. Construyó un cambio en la estructura ideológica del país y en las teles se dieron cuenta de que eso se traducía en audiencias. Y mientras eso no tuviera traducción electoral, tiramos, ponemos al coleta y nos da más audiencia que, digamos, como el elenco habitual de tertulianos que traemos. Pero claro, el coleta monta un partido, lo monta muy rápido, parece que como mucho saca 1 o 2 y de repente tiene un resultado enorme y ya el resto de la historia es conocida. Pero a partir de ahí se inicia una guerra de desgaste, de la que lógicamente te defiendes con uñas y dientes, pero ese desgaste se nota. O sea, es muy difícil que con instrumentos de guerrilla tú puedas resistir en un enfrentamiento prolongado en el tiempo a quien tiene artillería. O sea, un equipo de segunda B puede ganar a un equipo de primera en un partido de Copa, pero muy difícilmente en una liga en la que hay que jugar 40 partidos le puede ganar. Y yo creo que eso se nota. Y al mismo tiempo, yo creo que en Cataluña y en el País Vasco no existiría Vox como fuerza electoral si aquí no se viera Telecinco y Antena 3. Y creo que esto es así.
Igual que cuando hay quien dice, si ya nadie lee periódicos, es decir, ¿de qué sirve un periódico en papel? Si la gente que lee La Vanguardia o El País o El Periódico de Cataluña es muy poquita en relación a lo que podía ser hace 30 o 40 años. Ya, pero lo lee quien lo tiene que leer. Los que hacen las escaletas de los programas de radio por la mañana o de los telediarios, esos sí leen los periódicos en papel y marcan de alguna manera la pauta. Nosotros mismos, cada mañana, cuando tenemos que definir qué tema tratamos en la base, pues miramos las portadas y los editoriales de los principales periódicos, porque es con los que tenemos que salir a pelear. Es decir, analizamos sus marcos y es como, mira qué cabrones, qué enfoques tienen, pues vamos a tener que construir un enfoque diferente, pero a partir de lo que dicen los que van a marcar, lo que van a decir todas las televisiones y todas las radios. Entonces, si eso, que es el terreno fundamental de la política en tiempos de paz, pero incluso en tiempos de guerra también, o sea, hemos visto ahora como en la guerra ruso-ucraniana, también lo que se dice en los medios de comunicación tiene efectos determinantes en la propia dinámica militar. Si eso no se equilibra de alguna forma, y para que se equilibre hay que plantearlo como el gran desafío democrático de nuestras sociedades, al final quien tiene las televisiones, las teles y las radios lo tiene casi todo. Y si para tener televisiones, radios y periódicos hay que ser millonario y eso solamente pueden acceder las grandes empresas, el déficit democrático es absoluto, aunque se les puedan ganar algunos partidos y puedan, digamos, como ocurrir cosas no previstas, pues porque hay mucho sufrimiento social, porque se producen situaciones de estallido, porque, bueno, o sea, es como si ahora a partir del mes de octubre llegan apagones y el precio del carburante se multiplica, o en Alemania se multiplica por 4 el precio del gas, pues claro que entonces se puede montar la de Dios es Cristo y los medios de comunicación no pueden controlarlo todo, pero siguen siendo el actor fundamental que te enseña a pensar. Esto, además, muchas veces no solamente son los informativos que nos obsesionamos con esto tiene que ver con el entretenimiento. Hay encuestas que explican que cuando a finales de los años 40 preguntaban a los franceses qué potencia había hecho el mayor esfuerzo militar para la derrota de los nazis, los franceses sabían la verdad, la Unión Soviética. Según fue pasando el tiempo, muchas peliculitas sobre el desembarco de Normandía y mucho cine de Hollywood, y la gente terminó pensando que el gran esfuerzo militar para derrotar a Hitler lo llevaron a cabo los Estados Unidos. Hay gente que entiende que la transición es como te la contaron en la serie Cuéntame. Y diles tú algo, que te dicen, es que yo lo viví. Y lo viviste como el soldado de la Cartuja de Parma de Stendhal. Es decir, pues cada uno vivió su experiencia personal en eso. Pero lo importante para traducir una experiencia personal en una visión histórica y política és que alguien te lo cuente. La sèrie de tu vida, la novel·la de tu vida... I aquí l'entreteniment té tot a veure. Per això, el que et plantejava a l'inici de dir el sistema capitalista a través de la dinàmica d'entreteniment, a través de les plataformes, la ficció, fins i tot l'enfocament de determinats documentals. Recordo una resposta que em va sorprendre, em va flipar l'altre dia, de Margarita Robles, dient que no havia vist Salvar al Rei i havia vist Los 13 d'Iraq, que és un documental que, per cert, ha fet 100 bales i segurament està bé, però el relat que expliquen determinats documentals que van en favor de posicionar, en aquest cas, el CNI, no? I Salvar el Rei, que no començarem a discutir sobre ell perquè no acabaríem, però que retrata una realitat, una part de la realitat sobre l'Estat. I una ministra diu, no he vist Salvar el Rei, he vist Els 13 dies. És a dir, els documentals, la ficció, les sèries, li donen forma al cervell. La informació, al final, acaba no sent tan rellevant, perquè si a tu et donen forma al cervell dient que allò que fan als Estats Units o els serveis de seguretat secrets està legitimat i que matar és legítim, doncs arriba un moment que quan Villarejo o el Catalan Gate, per posar-te dos extrems, és normal que s'infiltrin en els teus telèfons. Clar. Perquè ho has vist tant, que això és normal, que no sé de què et sorprens. És a dir, això és el que li acaba realment influint en la mirada de la gent sobre la realitat, ¿no? Absolutamente. O sea, de hecho... Recuerdo cuando estudiaba Derecho y había muchos profesores que te decían todo lo que veis que hace la policía en las películas estadounidenses es ilegal, no pueden hacer eso. O sea, no pueden entrar en una casa sin orden, no pueden... Eso es como... Pero, sin embargo, eso se normaliza como... Oye, lo pueden hacer, si lo he visto en un montón de películas. Pero como eso, también los relatos de la conciencia nacional, los relatos de... el propio rey. O sea, es como Juan Carlos es un relato. El relato de Juan Carlos era primero, es un rey que nos ha salvado de un golpe de Estado y es campechano, cercano al pueblo y progresista. Ahora se está construyendo otro relato, que es presentarle como un vicioso y degenerado sexual. Bueno, el campechano ha evolucionat. Claro,
Però només ha evolucionat, Pero básicamente con la función de salvar al hijo. Es decir, el problema no es la monarquía. El problema no es que el actual jefe del Estado tenga la misma inviolabilidad, pueda cometer los mismos delitos y no sea juzgado. El problema es que es horrible y ojalá se muera ya, pero el que tenemos ahora es demócrata, es maravilloso y es estupendo. Es un relato también. Cuando, digamos, ojalá hubiera medios de comunicación que dijeran, hombre, no, el problema de este Estado no es si es Felipe, Juan Carlos o Leonor, el problema es si és monarquia o república. Però ningú medio s'atreve a plantear esa dicotomia. No, però hi ha relats fixats i aquesta és una de les coses que ha aflorat amb la qüestió dels àudios del comissari Villarejo. No? Hi ha qüestions que són estratègiques. La defensa de la monarquia, la defensa de l'IBEX 35, perquè la majoria d'expolicies són caps de seguretat de les empreses de l'IBEX 35, i l'oligopoli mediàtic. I això és l'estructura de l'Estat, a part de la judicatura. I en política, on es fa més feina? En política intentant tombar aquesta trípode de l'Estat o des de la posició en la que tú estás ahora, después de haber descubierto que existen las cloacas? Los políticos no pintan nada y la mejor prueba de ello se llama Pablo Casado. Pablo Casado le duró a la derecha mediática 3 telediarios, literalmente, 3 telediarios. Cuando la derecha mediática dijo en la pelea Casado-Ayuso apostamos por Ayuso, 3 telediarios duró Pablo Casado. Es decir, los políticos son unas figuras sobrerepresentadas mediáticamente, a los que se identifica con el poder, se les ponen chaqueta y corbata, se les monta en un avión y parece que mandan mucho, pero mandan muy poco. Ferreras en este país ha mandado más que cualquier ministro durante muchísimos años. Ahora creo que manda un poco menos porque le hemos quitado una de las claves de que mandara, que era su legitimidad y su prestigio. Pero quien manda de verdad en este país no son ni los ministros... Però no li has pres tu, se l'ha pres ells. Bueno, pero algunos hemos contribuido a explicar eso. O sea, yo creo que el escándalo Ferreras, que esto lo puedo contar aquí, cuando salen esos audios, yo estaba en TV3, porque me iban a entrevistar sobre los audios de 2 días antes de Cospedal con Villarejo, diciendo cosas muy agradables sobre mí. Entonces, en ese momento me mandan el enlace de los audios de Ferreras, que no me da tiempo ni a oír, leo la transcripción. Y cuando leo la transcripción alucino y me pongo a apretar a los de TV3, decir, mirad lo que me ha llegado. Ah, no sé qué, apretando esto TV3. Es apreteu. Es decir, esto lo tenéis que sacar, esto es... Yo desde mi enorme poder, ahí conectado en mi casa con el ordenador, y tienen a bien sacar el tema. Entonces lo explico ahí y se monta la de Dios es Cristo en las redes sociales y hay 5 presidentes latinoamericanos que dicen esto es un escándalo y una vergüenza. En el país, me consta, porque hablé con algunos de ellos, dudaron. Estuvieron un tiempo dudando de si lo tenían que sacar o no lo tenían que sacar y finalmente el país lo sacó. Y creo que quien terminó de rematarlo fue Àngels Barceló. Que Àngels Barceló, la voz más importante de la SER, la televisión de la que nace Ferreras, saliera como salió aquella mañana, señalando además a los tertulianos que se sientan con él, creo que eso fue definitivo. Y se genera un debate, pero que incluso afecta a la izquierda. El debate de ¿debe ir alguien de izquierdas a sentarse con él? El Salto responde inmediatamente y hay otros tertulianos de izquierdas que dicen yo dejo mi medio de izquierdas y me voy aquí a seguir porque, bueno, porque la vida es así y así es el capitalismo. Pero eso es un antes y un después que redefine, yo creo que la historia del periodismo, la historia de los medios alternativos y que entierra para siempre una frase lamentable que muchos periodistas han repetido. La mejor noticia es que los medios no sean noticia. Mentira. La mejor noticia es que los medios sean noticia. Si los medios no son noticia, es que la democracia no ha llegado a los medios. Los medios tienen que ser objeto de información. ¿Cómo no va a ser objeto de información que un jefe de redacción está puteando a sus subordinados o los cambios que implica que pongan a no sé quién de director o las dinámicas de control editorial que se hacen en un periódico o en una televisión? Eso tiene que ser objeto de información. Lo del perro no come carne de perro es una manera de decir la democracia de puertas para afuera del periódico y eso no puede ser. Y creo que eso, el caso Ferreras lo ha hecho saltar por los aires. Però no només el cas Ferreras, és a dir, la pràctica de la Venus cloaquina, com la defineix el mateix Villarejo, no? Ell sosté, jo he tingut ocasió de parlar amb ell defensa la cloaca, perquè ell diu que és necessari que un estat tingui cloaca perquè no es podreixi el que està a sobre. Aquesta és la seva teoria. Jo només us la trasllado. I a més em sembla que ho va explicar en una entrevista que va fer TV3 al Fax.
aquesta cloaca que existeix, tu dius que ell és un fabricant d'informació per tercers, jo crec que la cosa va més enllà perquè en aquests àudios hi ha Fernando Andreu, un jutge de l'Audiència Nacional, hi ha moltes vegades implicacions, s'ha reunit amb el jutge Echarri, que és el jutge que l'ha jutjat en aquest cas, és a dir, la implicació de la cúpula policial i alguns membres de la cúpula judicial amb la connivència dels periodistes és triangular. Això és sistèmic, no és només mitjans de comunicació. Aquí lo bueno de esto es que a figuras como Villarejo son mucho más importantes por lo que hacen que por lo que dicen. O sea, Villarejo disfrazado de profesor de teoría política diciendo las cloacas son necesarias es como Felipe González diciendo la democracia se defiende también desde las cloacas. Bueno, entonces, si esto es así, quiere decir que el liberalismo es mentira, ¿no? O sea, ustedes nos han contado que el liberalismo es posible y que esto puede ser un contrato social y que esto es una democracia liberal donde la ley está por encima de todo. Pues si dicen ustedes que las cloacas son necesarias, es que esto es mentira y que esto es antagonismo y lucha de poder. Se lo compro. Y como se lo compro entonces, digo una cosa que creo que tiene que ser uno de los grandes debates de la izquierda. Como esto es una lucha de poder, pues habrá que repartir todos los espacios que sean espacio de combate. Yo tengo una discusión siempre con muchos compañeros. Ojalá hubiera más gente de izquierdas que se metiera en la policía, en la Guardia Civil, en el Ejército, en los Mossos d'Esquadra y en el Poder Judicial. Esto de que la gente de izquierdas tenga que estudiar derecho para llevar pleitos pobres o trabajo social o antropología, que está de maravilla, o políticas como yo, pues está muy bien, pero hace falta gente que asuma que cualquier espacio de poder es un espacio de combate y que esto del liberalismo, de que van a existir instituciones neutrales, pues es una cosa que nos han contado, pero que es mentira, porque si las cloacas tienen que existir, eso quiere decir que es mentira. Bueno, pues asumamos que es mentira y entendamos que el control democrático implica que todos los sectores que combaten en una sociedad por sus derechos tienen que tener su espacio de poder y que solamente esa dinámica de check and balance puede prevenir que algunos conviertan un espacio determinado en su cortijo e imitar un poco más a la Iglesia Católica. Quien mejor ha entendido a Antonio Gramsci es la derecha. La derecha ha tenido claro desde el principio que tenían que controlar la educación, que tenían que controlar las televisiones, que tenían que controlar las radios y que tenían que controlar los periódicos. La Iglesia tuvo claro desde el principio que tenían que controlar la educación, toda una red de escuelas privadas y en comunidades autónomas como Madrid, toda una red de escuelas concertadas financiadas por dinero público, tienen sus propias universidades, sus propios colegios mayores. Sois todas unas putas, vamos a follaros en la capea, de la Iglesia Católica, separación por sexo, trabajo ideológico. Aquí formamos a las élites, esas son las élites que forma la Iglesia Católica y al mismo tiempo tienen claro que tienen que controlar universidades, que tienen que controlar periódicos, televisiones y radios y que además tienen que tener sus propias organizaciones de formación de élites de gobierno, como el Opus Dei, que fue básicamente eso. Bueno, a ver si la izquierda entiende que si quieres hacer política tienes que tener a tu gente preparada para todo, tu gente para estar en el Poder Judicial, tu gente para estar en la policía, tu gente para estar en el Ejército, tienes que tener alianzas con empresarios también, ya que estamos funcionando en el marco de la economía de mercado, que tengan medios de comunicación, tienes que tener a tu gente en todas partes, porque es mentira lo del contrato liberal que dice que las instituciones son neutrales y que cuando llega un gobierno de izquierdas los funcionarios son robots o clics de Famóvil que se ponen a las órdenes del ministro que llegue. Es mentira. Yo he estado en un gobierno y he visto lo que significa la resistencia de todos los aparatos de Estado cuando llega alguien de izquierdas a gobernar y que los medios de comunicación además lo normalicen. ¿Cuál era el debate con Podemos? No se puede consentir que los rojos entren en el Estado. Les podemos dejar que se presenten a las elecciones. Pueden estar en comisiones obreras y ya les daremos una subvención para que tengan liberados. Pedro Sánchez va arribar a dir que tenia insomni. Pesadillas. Pensant en tu. Claro, conciencia de Estado. De hecho, es como había una cláusula de exclusión histórica. Los comunistas, se llamen Partido Comunista, Els Comuns o Podemos, pueden, digamos, como presentarse a las elecciones, hacer manifestaciones. Les dejamos que algunos sean profesores universitarios, però no pueden entrar a governar. Aquí gobernamos los de siempre. Escolta'm, dit això, tu aquesta conversa en profunditat i la que recorre el llibre sobre la democràcia, perquè estem parlant de democràcia i de veritat en els mitjans de comunicació, l'has tinguda amb el PSOE? Perquè una altra de les coses que recorre el llibre és
aquest oligopoli i aquesta mala salut de la nostra democràcia mediàtica és fruit d'una mala transició. És l'herència, i em sembla que ho diu en Miguel en el prefaci, és l'herència, doncs, com és el mateix Villarejo, de la policia franquista que cavalca amb la transició i cavalca fins avui. Claro que he tenido esa conversación y en particular con Pedro Sánchez, que yo pensaba que podía jugar un rol diferente al de los líderes históricos del PSOE, incluido Zapatero, que ha sido el más de izquierdas del PSOE y el que más cosas se ha atrevido a hacer. Pero la historia de Pedro Sánchez me hizo albergar una esperanza. Es como, tú has tenido durante un tiempo los mismos enemigos que nosotros. A ti Ferreras te reventó. Yo recuerdo el dispositivo comunicativo aquel en Ferraz cuando se produjo la defenestración y el apoyo obvio de Ferreras a Susana Díaz. El Grupo Prisa intentó reventarte para que ganara también Susana Díaz. Tú eres el resultado, esto me lo dijo otro dirigente del PSOE, de una serie de transformaciones que produjo Podemos en la izquierda que hizo que la militancia del PSOE votara, que esto no suele ser muy habitual, en contra de todo lo que le estaba diciendo la nomenclatura del partido que votara. A partir de ahí yo albergué la esperanza de que él quisiera pasar a la historia como algo muy distinto a los anteriores presidentes del gobierno del PSOE. Y le dije, habría que construir un grupo mediático a la izquierda del Grupo Prisa, tenemos que renovar el Consejo General del Poder Judicial sin contar en el PP, hay que limpiar de fachas el Consejo General del Poder Judicial, tenemos que llevar a cabo una reforma de Estado en la que asumamos que el Estado español ya no se va a poder construir pactando con la derecha. Tenemos que establecer una serie de relaciones con la izquierda independentista catalana, con la izquierda independentista vasca, que nos permita además ofrecer una fórmula de compartir el Estado, y eso implica un cambio en la fórmula de Estado y en las estructuras del Estado, y eso lo vas a tener que liderar tú. Lo que pasa es que no comparte ese proyecto político. Yo creo que Pedro Sánchez es alguien que ha tratado desde el principio de reconciliarse con todo lo que le expulsó a él, y creo que esto ha ido ocurriendo poco a poco. Reconciliación con Prisa, es decir, se producen una serie de cambios en Prisa, pero hay reconciliación con Prisa, reconciliación absoluta con Ferreras, quien es el periodista de referencia de Pedro Sánchez que se sienta en la Moncloa para darle las grandes entrevistas, hasta el Ferreras Gate, que entonces cambió, y el que fue Xavier Fortes, porque se había producido el Ferreras Gate. Ferreras, y al mismo tiempo buena relación con las empresas y recuperación de toda la nomenclatura que le intentó matar, todos ocupando cargos de responsabilidad en Moncloa, empezando por el propio Antonio Hernando. Pues ni així, però claro que lo intenté. Per tant, creus que és el PSOE, creus que és els lideratges, creus que és les estructures permeabilitzades d'aquests partits, creus que això comença a afectar també doncs el Podemos, perquè és evident que la participació amb els organismes de poder fan que aquesta vinculació amb l'establishment mediàtic s'acabi consolidant. Això pot no només no portar la revolució que necessitem des del punt de vista de la democràcia mediàtica, sinó que pot acabar marmant el potencial crític de Podemos? O sea, yo tengo la sensación de que estamos en un momento terrible, lleno de oportunidades, pero terrible. O sea, creo que la clave de cualquier actor político es ideológica y creo que un actor político, si no tiene instrumentos ideológicos, no tiene nada que hacer. Si un actor político lo que tiene son los momentos de las sesiones de control parlamentario para hacer esgrima en el contexto de la batalla parlamentaria, o los momentos de duples en la televisión, o la vieja propaganda de partido, los actores públicos, creo que tiene muy pocas posibilidades como actor mediático. Y creo que estamos en un momento de involución que puede producir una situación terrible en Europa. O sea, todas las encuestas dicen que el PP y Vox podrían formar parte del Consejo de Ministros. Ojo, eso no es que llegue la ultraderecha al poder, la ultraderecha ya está en el poder. La ultraderecha tiene a su gente en las fuerzas y cuerpos de seguridad. Las últimas noticias que han salido de que Vox ha podido espiar a sus propios militantes porque tiene gente suya en la policía que le pasa la información, tienen gente en el ejército, tienen gente en la judicatura, si ahora encima tienen el Consejo de Ministros, algunos van a tratar de meternos en la cárcel y no va a venir Europa a salvarnos. O sea, no vinieron con Cataluña y no va a venir Europa a decir qué están haciendo ustedes. Y eso se puede dar. A mi entender,
La clave de ese combate, para que en España no ocurra lo que ocurre en Italia ocurren dos cosas simultáneamente. Por una parte, los fascistas llegan al gobierno como primera fuerza y por otra parte, no queda ninguna izquierda con representación parlamentaria fuera de lo que significa el Partido Democrático. Y esto pasa en más países de Europa. Una de las pocas excepciones es Mélenchon. Y a los portugueses que practicaron lo de la jeringonza de apoyar a su Partido Socialista desde fuera tampoco les fue bien. Yo creo que la clave es prepararse para una batalla ideológica que va a ser muy intensa y en la que se van a abrir muchísimas contradicciones. Yo creo que el empeoramiento de las condiciones de vida de los europeos va a ser una realidad si efectivamente la guerra se prolonga y suben los precios de la energía y esa situación de excepcionalidad se empieza a vivir. Y creo que vamos a tener que mirar hacia América Latina, teniendo en cuenta que lo que se ha latinoamericanizado en España es básicamente la derecha. Nos decían que Podemos iba a venezualizar España, pero ha sido la derecha la que se ha venezualizado, con un montón de venezolanos, de propietarios venezolanos de medios de comunicación, y ver que el único área geopolítica de importancia a nivel mundial donde hay otro tipo de gobiernos, Lula yo creo que va a terminar ganando a finales de este mes, lo que representa Colombia, Chile, Argentina, México, como referencias de políticas públicas que pueden caminar en una dirección diferente. Però fixa't el que dius. Lula acabarà guanyant quan Lula ha sigut algú que ha sigut víctima del lawfare, que ha sigut víctima sistemàticament de les estructures de l'Estat contra ell, etc. I aquí hi ha hagut finalment una situació, és que com que el país té un govern trencat en aquests moments, perdoneu. Què ha passat? Estic aquí. Doncs en el cas de Lula acabarà guanyant aquestes eleccions, malgrat que no té capacitat mediàtica comparable. No la té comparable. Boric va acabar guanyant les eleccions, malgrat que no té potència mediàtica comparable. En el cas de Trump, que abans parlàvem de Trump, va guanyar les eleccions, malgrat que els grans mitjans nord-americans no els tenia a favor. És a dir, que sí que hi ha espai. T'has escaquejat de la pregunta que t'he fet, estimat? Perquè jo t'he preguntat, creus que aquest sistema mediàtic acabarà menjant-se la capacitat crítica de formacions com la teva? És a dir, el que aconsegueix aquest món mediàtic és fugacitar el sentit crític i convertir-lo en una actitud acomodatícia? És a dir, hòstia, no ens emprenyem amb aquest perquè no ens cridarà. Això ho escric aquí perquè tal. Aquí no hi vaig, no? I ara cridem aquest i li fotrem quatre cops de colze, no? Sobretot en els mitjans d'esquerres contra els indepes per fer-nos perdonar perquè no sé què, ¿no? Claro. Hay dos preguntas. O sea, la primera, ¿la izquierda puede ganar elecciones con los medios de comunicación en contra? Sí. Sí. Pero se tienen que dar circunstancias muy excepcionales. La izquierda chilena gana las elecciones después de un estallido social sin precedentes que se traducirá institucionalmente en una asamblea constituyente y en la victoria de Boric. Pero ojo, si no cambia la correlación mediática de fuerzas en Chile, no volverá a ganar. No volverá a ganar. Y creo que han aprendido la lección y han visto que el principal actor en el plebiscito del 4 de septiembre era la derecha mediática. Es la que ha definido los términos de la conversación. Y esto vale para cualquier país. Algunos de los que tienen más experiencia con esto, que son los argentinos, hicieron la ley del 3/3, que implicó una guerra abierta con Clarín. El gran actor político de la derecha en Argentina es Clarín, independientemente de quién sea la figura política de la derecha, y en cuanto Macri llegó al gobierno, se acabó lo de los 3/3. Y con respecto a si los medios pueden acabar con la capacidad crítica de la izquierda, claro, ese es su papel. Porque básicamente hay dos caminos. Está el camino nuestro, que es el camino de un enfrentamiento en el que pues, tienes enfrente a gente muy peligrosa. O sea, yo he tenido que ver cómo un sicario de Eduardo Inda ha acosado a mis hijos hasta el punto de que la cuidadora nos dijo no les traigáis más y nos los tuvimos que llevar a la escuela infantil del Congreso de los Diputados, y que a pesar de que había una petición fiscal de 2 años, el juez diga no. Impunidad absoluta. Y eso lo ves tú y lo ves todos tus compañeros que están alrededor, y es como, ¿me merece la pena una vida como la de Pablo Iglesias? Hay maneras de hacer política mucho más cómodas sin dejar de ser de izquierdas. Así juega la mafia. Bueno, o sea, yo creo que eso tiene que ser uno de los debates de la izquierda.
Yo creo que uno de los grandes éxitos de los sistemas mediáticos es la domesticación de las fuerzas políticas. De hecho, una de las claves fundamentales de la progresía mediática en España fue dirigir y tratar de condicionar las internas de los principales partidos de izquierdas. Esto ocurrió de manera clarísima en el PSOE con el Grupo Prisa y la única excepción fue Pedro Sánchez. Esto ocurrió con Izquierda Unida y esto ocurrió clarísimamente con Podemos, que los medios de la progresía mediática eligieron quiénes eran los buenos en la interna de Podemos y quiénes eran los malos. Y puede ser muy heroico ser de los malos, pero a la hora de la hora, pues a quién le ofrecen los duples, a quién le ofrecen las entrevistas, a quién le ofrecen el buen trato y a quién no. Eso es determinante incluso no solamente para definir la imagen de la gente que sale después fuera, sino incluso cómo funcionan los propios procesos internos. E incluso eso hace que haya que asumir que hay figuras que se van a desgastar muy rápido y que hay figuras que hay que proteger porque necesitas presentarte a las elecciones con figuras que estén mucho menos golpeadas. Eso funciona así. Y luego siempre es un elemento muy atractivo para cualquiera, pues que te quieran y que no te ataquen. Eso és humano. Acabes de dir una cosa que és una de les claus de com funciona, jo crec, una part important del sistema, que és quan tu tens un enemic de les estructures de l'Estat, és igual, digue-li la monarquia com a sistema o, en aquest cas, doncs, el control de la dreta de la majoria de les empreses de l'IBEX, i no et poden destruir per la via, diguem, visible. Una manera que tenen és dividir internament. I una manera de dividir internament és generar bons i dolents dins del bàndol, dins d'un mateix bàndol, i generar aquesta complicitat amb una part de l'enemic i una animadversió en l'altra part, no? Perquè la confrontació és la que generarà els resultats. Tu eres el dolent, vosaltres éreu conscients que us estaven fent això, heu sabut llegir-ho, que us estaven fent això i que el sistema us estava portant cap aquí, o no? Absolutamente. O això us heu menjat i aquí heu quedat atrapats? Bueno, eres perfectamente consciente de eso y yo creo que ahí es clave tener una serie de debates internos porque si no te hacen trizas. Es decir, si se produce una americanización de la política en la que tu principal rival está en tu propia formación política y construye sus propias alianzas mediáticas, entonces estamos locos. Imaginemos que uno de estos señores dels comuns dicen quiero ser yo el candidato en vez de Ada y se va a sentar con los jefes de 2 medios de comunicación, apóyame, que voy a dirigir toda mi interna contra Ada con el apoyo de 2 medios de comunicación y a cambio pues no voy a hacer las cosas que hizo Ada. Vamos a devolver el agua a propietarios privados y se acabaron las remunicipalizaciones. Apóyame. Yo creo que eso la derecha se lo puede permitir y aún así la derecha, digamos, funciona de la manera más orgánica para evitar que eso les genere amplias contradicciones. Si eso ocurre en la izquierda, o sea, si alguien en la izquierda plantea yo no voy a plantear que haya que entrar en el gobierno, yo no voy a plantear que haya que hacer una ley de medios, yo no voy a tocar las narices con determinadas cosas, apóyame, és qüestió de pocos años que esa izquierda desaparezca. Hi ha una qüestió que planteges parlant de Chomsky en una entrevista que està parcialment reproduïda a Noam Chomsky que li feu, i que Chomsky parla d'una qüestió que està des de fa molts anys sent segurament una de les malalties més greus que té el periodisme, que és l'autocensura. És a dir, la censura saps com actua, però l'autocensura és molt difícil de combatre. Quan tu tens una redacció en la que els periodistes estan precaritzats en les seves condicions laborals o senzillament tenen por de confrontar-se amb el poder, doncs el resultat és l'autocensura. I l'autocensura opera a tots els nivells. Creus com es combat l'autocensura? Què es pot fer per combatre l'autocensura? Com ho feu vosaltres des de la base? La noteu, aquesta autocensura? L'has notat amb el Ferreras Gate? Em deies que sí, no? Però en d'altres casos segur a nivell polític, no? La clave de eso es hacerle periodismo al periodismo. Y es tan sencillo como eso. O sea, yo creo que una de las claves de la degradación profesional del periodismo en España es que el periodismo no ha sido objeto de información y se ha pretendido defender que existe un periodismo profesional
que no tiene nada que ver con las ideas de sus profesionales o con los proyectos políticos en los que se adscriben sus profesionales. Cuando a muchos periodistas les dices Kapuczynski, te dicen, muy bien, Kapuczynski, maestro de periodistas. Cuando les dices que era militante del Partido Comunista, dicen, ¿pero cómo? O Mónica Terribas, sí, es independentista. Pues claro, ¿qué pasa? ¿Que los periodistas no tienen ideología? ¿Que Vicente Vallés no es facha? ¿Que Herrera no es un ultra? Pues claro que sí. ¿Y qué es lo que hacen? Periodismo. Y es legítimo ser de derechas, ser de izquierdas, ser lo que cada uno sea y hacer periodismo. Lo que no es legítimo es mentir. Pero durante mucho tiempo se ha venido a plantear como que el periodismo es una suerte como de servicio de mensajería. De nosotros simplemente trasladamos mensajes, no mates al mensajero. ¿Pero cómo que no mates al mensajero? Si el mensaje lo es todo, si el mensaje es lo que está definiendo absolutamente todo. Yo creo que lo que hay que hacer es periodismo al periodismo. Lo que hace Manu Levin todos los días en La Base, en su sección, es básicamente analizar las intenciones políticas del periodismo. Y creo que lo explica con una lucidez enorme, y eso antes no se hacía. Sí, però vivim en un estat on els periodistes que són, ara deies tu, independentistes, des dels periodistes de l'estat espanyol t'assenyalen com a periodista independentista i a ells ningú els assenyala com a ideològicament marcats. Per tant, els periodistes de l'Estat queden protegits en la seva presumpta neutralitat perquè ells assenyalen els que són de l'esquerra independentista o de l'esquerra abertzale, de tal manera que el mateix sistema periodístic blinda els seus. I les da premios. Si tú eres un periodista de derechas, te dará premios la monarquía. Però no només els de dretes, també els d'esquerres fan això. De la progresía mediática, en un sistema corrupto en el que se protegen entre ellos y pretenden decir que ellos no tienen intenciones políticas o intenciones editoriales. Yo creo que eso es cada vez más difícil de sostener. Cada vez es más difícil de sostener que un ministro tiene más poder que Vicente Vallés, cada vez es más difícil sostener que los medios no son actores políticos e ideológicos, y yo creo que al menos que ese debate se tenga, y es un debate que se está teniendo además en muchos países y funciona lo que estamos diciendo, creo que eso avanza en una dirección democrática positiva, porque antes no era así. O sea, porque durante muchos años el presentador de un telediario que aparecía con una corbata y digamos era como, bueno, decir, alguien que te está contando las noticias, como si fuera una dictadura, como esto es el parte, esto es lo que está ocurriendo. ¿Qué más da que telediario ver? Yo creo que cada vez está más claro que eso es mentira, que eso no es así. Si tu avalues els 7 anys que t'has tirat en la primera línia de la política i el que estàs fent ara, Contexto, Agara, RAC1, l'Ara, escrivint i aquest llibre, no? Medios i cloaques, consideres que estàs podent ser més lliure i tenint, malgrat que evidentment la incidència és diferent, però fent més el que tu creus o tu creies el 15M que s'havia de fer que no pas el que has fet en els 7 anys de política? Obviamente, me gusta 1000 veces más lo que hago ahora. No, una cosa és que t'agradi, no t'he preguntat això. Si es más eficaz. Que t'agrada és evident. Eso no se puede disimular. Sí, yo creo que es más eficaz y que alguien lo tenía que hacer. O sea, yo creo que tiene que haber gente para todo. Tiene que haber gente para estar en las alcaldías, tiene que haber gente para ser jueces, tiene que haber gente para ser policías, tiene que haber gente para ser ministros, y yo creo que donde más útil soy es donde estoy ahora. Creo que es lo que se me da mejor y además es lo que me apetece hacer. Però realment ho vas deixar per això? Per fer això, no? No sé. O sea, yo creo que todo tiene etapas y cada momento puede definir el lugar en el que tiene que estar uno. Yo tengo claro que nunca volvería a hacer política institucional como la hice, pero básicamente por una cuestión personal, porque tengo 3 hijos. O sea, no volvería a someterles a ese nivel de presión sin tener instrumentos para defenderme. Es decir, ahora me pueden intentar hacer daño, pero ahora me puedo defender mucho más. Cuando era secretario general y diputado o vicepresidente no tenía mecanismos para defenderme. Y eso, bueno, es un reconocimiento de que la mafia funciona. Yo no volvería a hacer las cosas que hice, pero creo que hay compañeras y compañeros que lo están haciendo muy bien y que lo pueden hacer muy bien y que yo en mi puesto soy útil. Clar, ara has dit una cosa i que és una cosa que sempre et planteges, no? Els servidors públics, jo crec que els polítics ho són, jo crec que el discurs antipolític no és saludable
i penso que els servidors públics fan molta feina, en tots els partits hi pot haver gent que de bona fe es dediqui a la política, hi ha un moment que notes que tu no estàs aportant al projecte, que tu ja no li sumes al projecte o li restes. Aquesta és la reflexió que finalment, fruit de tot això que t'ha passat, perquè és evident que tu has sigut en part, no vull parlar de casos concrets, del cas Dina, de tal, perquè ja llegireu el llibre, que crec que és molt interessant que llegiu el llibre i que el tingueu present. Però al final això va contribuir a la teva decisió? Jo ja no aporto res, jo estic restant. És l'element fundamental. Però això és el que vas verbalitzar, però una altra cosa és que és el que sentissis en aquell moment de veritat. Creo que por suerte nunca perdí la lucidez de saber, era evidente que yo no podía ser el candidato a las siguientes elecciones generales y que había que hacer una transición y que la figura mejor situada como candidata eventual del espacio político nuestro era Yolanda. Yo creo que eso no era una cosa que pensara yo solo, creo que era una cosa como evidente para cualquiera que lo analizara en aquel momento. Yo era consciente del nivel de desgaste, sobre todo después de haber atado una mayoría de los presupuestos con Esquerra y con Bildu. Creo que era evidente que yo ya no podía ser el candidato. Y a partir de ahí ocurre una cosa que es una oportunidad. Esa decisión estaba tomada y la llevaba trabajando por lo menos desde el verano. En las elecciones de Madrid yo creo que nos hubieran tumbado, como finalmente acaba de ocurrir ahora, a nuestra candidata, que era Isa Serra, y había un riesgo electoral enorme de que nosotros no llegáramos al 5% en las elecciones autonómicas. Y entonces lo vi como una ocasión perfecta para morir salvando al partido en Madrid, acelerando un proceso de transición que se tenía que dar necesariamente y, digamos, dedicándome a otras cosas. O sea, tuve la suerte de poder decidir yo cómo terminaba esa experiencia y creo que haciéndolo bien y que, bueno, no conseguimos armar una mayoría para echar a Ayuso. Yo pensaba que eso podía ocurrir. No me apetecía nada en lo personal haber entrado como vicepresidente a un gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid, pero lo hubiera asumido. Finalmente eso no fue posible, aunque aumentamos la participación electoral. Y a partir de ahí creo que eso, que lo he hablado con muchos compañeros en América Latina, es algo que todos los dirigentes tienen que entender. Esto no dura mucho. Es decir, es como los dirigentes que están bien valorados, que se pueden presentar a unas elecciones, esto cada vez dura menos. Y tienen que tener cada uno en su cabeza el momento en el que te tienes que ir, porque puede haber alguien que lo puede hacer mejor contigo, porque puede meter más votos en una urna. Y yo eso lo tenía claro. Quizá jugaba con la ventaja de que yo no estaba en el lugar que me hacía más feliz. Desconfíen de los políticos que están absolutamente felices de estar donde están, porque después no se les saca de ahí ni con agua caliente. Yo tenía la suerte de que ese no era mi caso. A mí me apetecía hacer lo que hago ahora y supongo que eso me permitió ser más lúcido a la hora de decir esto ya no puede ser. Me ocurrió varias veces en los 7 años. Creo que una de las claves de algunas decisiones que tomé tenían que ver con que nunca me importó perder. O sea, nunca era un mal plan perder. O sea, ni perder en una interna, ni repetir elecciones, que era un enorme riesgo, que muchos compañeros decían, y si tenemos un mal resultado, pues ahora tenemos todos estos diputados, agárralos, no los arriesguemos otra vez. Es como eso nunca me importó, porque si el resultado de perder era que me iba a mi casa a hacer lo que me gusta, pues eso nunca era un mal plan. Creo que eso no es malo en política. Creo que ser conservador con respecto a tu situación política personal es algo malo i que hace que se tomen malas decisiones. Kapuscinski diu que els cínics no serveixen pel periodisme. ¿Per la política sí que serveixen? Yo creo que no. Creo que en general los cínicos no sirven para nada. ¿Segur? Sí. O sea, creo que incluso en los partidos del adversario, quien al final termina entendiendo que su actividad responde a su interés personal, que eso es básicamente el cinismo, ¿no? A mí me da un poco igual todo con tal de que a mí me vaya bien. Creo que eso, o sea, no sirve para ninguna causa colectiva ni para defender ningún interés. Pero incluso hasta los intereses del adversario son intereses que van más allá de una persona. Pablo Iglesias, moltíssimes gràcies per posar, diguéssim, en contexto, i gràcies a Contexto, Gràcies a ti. a Medios i Cloaques i per aquesta conversa. Gràcies. Que tinguis sort.